Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que Dios puede transformar nuestra vida, llamarnos a vivir en su propósito? ¿Cómo es que podemos nosotros identificar una nueva realidad que ha sido creada una vez que Jesús, como sabemos, murió en esa cruz, quitó la barrera que nos separaba de Dios, nos reconcilió, nos unió al amor del Padre? ¿Cómo podemos nosotros ahora vivir en vida nueva y abundante? ¿Cómo podemos tener acceso y vivir en esta nueva realidad donde Dios nos ha ofrecido respuesta a todo lo que necesitamos para avanzar en este mundo? Y me gustaría también en el tema de esta noche considerar contigo cómo es que nosotros podemos vivir en la fe que hace todo posible. Dios nos ha llamado a vivir en la fe que hace todo posible. Así que esta noche vamos a compartir contigo este tema, avanzando, siendo transformados en el propósito de Dios. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive sin Límites 2023. Nada es imposible para Dios. Qué gusto saludarles. Soy Sergio Miranda y me da gusto estar aquí con ustedes en esta noche de jueves 18 de mayo ya de 2023. Bienvenidos. Te invito para compartir con tus contactos a través de esta página oficial Apóstol Sergio Miranda por Facebook y también en nuestras plataformas en el canal Vive sin Límites TV de YouTube, en Instagram, en TikTok. Muy bien, pues quiero comenzar. Vamos a hablar de esta manera, cómo es que Dios, cuál es la manera en que Dios hace que nuestra vida sea transformada, haciéndonos vivir en su propósito. Necesitamos encontrar sentido a nuestra vida en este mundo. Dios quiere ser la razón más grande que tú tengas para vivir. Y si tú vives en el propósito de Dios, si tú te vuelves a Dios para entender su voluntad para ti, que es buena, agradable y perfecta, entonces tu vida va a ser transformada. Cuando vivimos con propósito, nuestra vida es transformada. Así que vamos a hablar de la manera en que Dios hace que esto suceda y es a través del discipulado en la vida cristiana. Hoy vamos a hablar del discipulado, en qué consiste, porque es de esta manera cuando tú te activas en la vida espiritual y tomas el compromiso de vivir constantemente en una relación personal con Dios, te transformas de alguien que se congrega o de un creyente en un discípulo. El Señor Jesús declaró que este es el secreto y esta es la llave para que nosotros podamos en verdad hacer que esta nueva realidad que Cristo Jesús creó para nosotros ocurre en nuestra vida. Nuestra vida va a entrar en una nueva realidad si tú te transformas en un discípulo de Jesús, porque Jesús declaró: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el Señor nos está llamando a seguirle. Nos está llamando no solo a reunirnos, a congregarnos, sino nos está llamando a seguirle. Así que nos congregamos para seguirle. La razón que nosotros nos reunamos es porque Él nos está llamando a ser sus discípulos y lo primero que tenemos que hacer desde luego es reunirnos, como lo hacemos para celebrar cada domingo. Entonces, el Señor está diciendo claramente que negarnos a nosotros mismos, dejar de vivir de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestra propia mentalidad, a lo que sentimos, porque todo esto opera en contra de lo que Dios ha dicho que ha hecho para nosotros. Aún las cosas que queremos, tenemos que negarnos a ello. Cuando tú comienzas a vivir en el discipulado de la vida cristiana, te vas a encontrar con que hay cosas que ya no te agradan. Hay cosas en este mundo que antes te atraían y que tú buscabas y de pronto ocurre un cambio y una transformación. No es que Dios te quite algo ni te obligue a dejar cosas que te gustan. Simplemente esto sucede porque estás en una nueva naturaleza donde en verdad vas a comenzar a vivir la verdadera alegría y el verdadero gozo. Vamos a hablar de esto también, en qué consiste esta verdadera alegría con la que nosotros hemos sido llamados a seguir al Señor Jesús. Y esta alegría consiste simplemente en estar unidos al amor de Dios. Lo que nos hace vivir con alegría y con gozo es vivir en el amor de Dios. Y esto sucede en el discipulado de la vida cristiana. Aprendemos a permanecer y a ser unidos al amor de Dios. Y esto es lo que produce alegría, gozo, entusiasmo en nuestra vida. Él nos hace vivir con propósito. Así que tú necesitas descubrir la verdadera alegría que Dios tiene para ti, porque efectivamente
Hay experiencias en esta vida que nosotros podemos disfrutar, pero la alegría que nos produce es muy temporal. Tú puedes ponerte muy feliz de tener un auto nuevo y vas a darte cuenta que en tan solo unos días se acabó esa alegría. Tú puedes estar feliz porque ahora tienes una casa, porque encontraste empleo. Tú puedes estar feliz porque te compraste algo que querías, pero te vas a dar cuenta que eso es muy, muy, muy temporal y es poco duradero porque esa alegría se termina pronto. Aún tú puedes estar feliz de haberte casado, encontrar a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños y darte cuenta que pasa el tiempo y algo sucede, algunos hasta se confunden y empiezan a dudar y empiezan a creer que se equivocaron. Pero no, lo que sucede es que esa alegría es muy relativa, es de corta duración, pero vamos a encontrar la verdadera alegría, el gozo profundo de vivir amados por Dios. Vivir amados por Dios trae una increíble alegría a nuestro corazón y un entusiasmo que nos hace imparables a nosotros. Así que la razón de esto es porque en primera de Juan 4:19 el Señor dice ahí la Biblia, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nos dice que la razón que nosotros le amemos a Dios es porque Él nos amó primero. Entonces Él tomó la iniciativa cuando Jesús vino de los cielos a morir en esa cruz y manifestarse al mundo. Él nos amó primero y nosotros respondemos a eso. Cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros lo aceptamos, a pesar de sentirnos quizás tan mal con nosotros mismos, lo que sucede es que entonces entramos en el amor de Dios. Dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando respondemos al amor de Dios de esta manera, ahora comenzamos a amar a Dios y esto es lo que produce alegría y gozo, que hace que vivamos con entusiasmo y nuestra vida tenga sentido, tenga propósito, a pesar de que todavía no lleguemos a nuestras metas, a pesar de que todavía estemos en espera de conseguir cosas que anhelamos en esta vida. No importa, mientras tanto llegamos a la meta y conseguimos lo que anhelamos, ya hay un gozo y una alegría en nuestro corazón. Así que bien, pues yo quiero compartir ahorita contigo a través de esta presentación para ir comentando acerca de este tema y que tú entres en la fe que hace todo posible. Porque vamos a conocer en esta ocasión la fe que hace todo posible a través del discipulado. Una persona que entre en el discipulado de la vida cristiana comenzará a vivir en la fe que hace todo posible. Muy bien, y quiero empezar por comentar sobre esto, cómo el Señor nos ha llamado a vivir en el discipulado de la vida cristiana, porque el discipulado consiste en vivir unidos a Jesús para dar creciente fruto. Eso es lo que vamos a ver ahora en su palabra. Quiero que veas qué maravilloso lo que nos dice aquí la palabra. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, leemos: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, dice aquí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que aquí nos está hablando en una de las historias del ministerio de Jesús, que él se presentó a este lugar en el templo de Jerusalén, a este sitio conocido como el estanque de Betesda, que era un lugar donde se lavaban a los animales que iban a ser llevados a sacrificio en el templo. Así que, pues se trataba de un estanque y por tanto de un lugar sucio, de un lugar maloliente, porque imagínate, ahí lavaban los animales. Entonces, esto es simbólico porque nos habla de cómo Dios se manifiesta ahí donde nosotros pensamos que donde hay suciedad, ahí donde pensamos que hay algo indigno, ahí donde pensamos que nuestra vida puede ser maloliente, Él se puede manifestar y haciendo que su palabra limpie y lave nuestra vida. Porque Jesús es la palabra, la palabra viva, y también la Biblia nos dice que
la palabra, lo que Dios dice es como lo que sucede cuando algo es lavado con agua. Cuando Dios nos habla, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a ser lavados, porque al hablarnos con la verdad, Dios quita prejuicios, conceptos equivocados y todo aquello que produce en nosotros incredulidad. Así que podemos ver aquí que algo estaba sucediendo en ese estanque, porque nos dice que no era algo supersticioso. Sabemos que hay supersticiones en muchos lugares donde la gente atribuye poder a las cosas. Por ejemplo, aquí en Querétaro, donde yo vivo, luego nos reímos mucho con eso del agua de Tlacote. ¿Recuerdan? Decían que en la época en los 50 decían que mucha gente famosa vino aquí a Querétaro buscando tomar agua de Tlacote porque decían que tenía virtudes y le atribuían un poder que los hacía rejuvenecer o ser sanados. Y bueno, lo que yo sé que se descubrió es que esta agua tenía propiedades minerales, ricas propiedades minerales que desde luego a las personas que toda su vida habían consumido de esta agua, pues les había producido pues mucho beneficio a su salud. Pero de ahí surgió la superstición de que el agua de Tlacote era milagrosa, ¿no? Bueno, pues en este caso no se trataba de una superstición. Si la Biblia dice que un ángel descendía para hacer que el agua se moviera, es porque eso era lo que realmente estaba pasando. La gente no veía al ángel, pero veía que el agua se movía. La Biblia nos dice que eso sucedía porque un ángel venía. Cuando el reino de Dios se manifiesta, cuando la autoridad y el poder de Dios se manifiesta, son los ángeles, nos dice Salmo 103, versos 19 y 20, dice que son los ángeles los que hacen que se ejecute la palabra de Dios. Así que esto realmente estaba sucediendo. Y dice que el primero que entraba cuando las aguas se movían era sanado de cualquier enfermedad. Así que esto nos habla de nuestro llamado al discipulado, cómo Dios nos llama a ser transformados en un estanque, un depósito donde Dios encuentra un lugar donde su palabra permanece en nosotros. Eso representa el estanque de Betesda. Jesús se presentó a ese lugar y encontró a un hombre paralítico que por 38 años había estado en esa condición. Entonces, este estanque representa el discipulado de la vida cristiana, cómo somos transformados cuando nosotros vivimos en el discipulado, siendo unidos al amor de Dios, siendo unidos a la verdad de Dios, permaneciendo en lo que Dios ha dicho. Así que el discipulado hace que tú te vuelvas una persona comprometida. Yo creo que el problema de muchos cristianos hoy en día es que no están viviendo la fe de una manera comprometida. Yo creo que el problema es que muchos solamente se quieren congregar, solamente quieren ir un rato a la iglesia para sentirse mejor, pero siguen con los mismos problemas de siempre sin que su situación cambie. Yo creo que lo que está sucediendo es que muchos no han entendido y no se ha enseñado adecuadamente y saludablemente en las iglesias, pastores, que en realidad nosotros no estamos llamados a congregar a las personas, estamos llamados a ser discípulos. Entonces, este es el problema, ¿no? Que muchos no están viviendo comprometidos en una relación personal con Dios. Tratan con Dios como si se tomaran una Coca-Cola, como si fueran al cine, para tener un rato de esparcimiento, sentirse bien, pero realmente aquí se trata de que tu vida sea transformada. No pierdas el tiempo en la vida espiritual. No pierdas el tiempo. Dedícate y dale prioridad y dale el primer lugar de tu vida a tu relación con Dios. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto que buscan los que no me conocen, qué comer, qué beber, con qué se van a vestir, cómo van a sobrevivir en este mundo, todo esto que el mundo busca porque no me conoce, dijo Jesús, vendrá a ustedes, dijo el Señor Jesús. Vendrá a ustedes. Entonces decía que cuando buscamos el reino y hacemos que en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma y en nuestro corazón gobierne y tenga influencia el amor de Dios y la verdad de Dios, entonces las cosas van a venir a nosotros. No nos está diciendo que no importe lo material. Incluso Jesús dijo ahí en Mateo 6 del 30 al 33, dijo, porque el Padre ya sabe de qué tiene necesidad. De esta manera nos mostró que el Padre es sensible, que Dios es sensible y Él sabe lo que estamos padeciendo en este mundo, pero Él ya tiene una respuesta para nosotros. Y dice que el discipulado te transforma en un imán que atrae riquezas si tú estás unido al Señor de esta manera. Así que en el discipulado es muy importante entonces
no solamente reunirse es necesario para entrar en un discipulado, pero sobre todo es muy importante que nosotros consideremos que se trata de dar fruto, que no pierdas tu tiempo en la vida espiritual, sino que hagas que la vida espiritual se vuelva fructífera. Muchos no están viendo el fruto que esperan e incluso se desaniman y se dejan de congregar porque, claro, sienten que no hay resultados, que no hay respuesta, pero no es porque Dios no tenga respuesta, sino es porque no estamos comprometiéndonos lo suficiente en la vida espiritual para que ocurran los resultados que deseamos. Así que es importante el fruto. Vamos a identificar entonces que en el discipulado de la vida cristiana, cuando tú te comprometes y comprometes a vivir por fe, y está siendo enseñado, instruido, mentoreado, y está siendo activado para servir a Dios, no solo irte a sentar y a congregar, sino cuando tú estás siendo verdaderamente activado y mentoreado y encuentras tu llamado en la iglesia y empiezas a servir de acuerdo a ese llamado y te unes a un equipo poderoso que está cambiando en este mundo, vas a dar fruto. Así que esto es muy importante porque esto nos marca una meta. Tú tienes constantemente que evaluar el fruto. Y si no está habiendo fruto, tienes que ver que el problema está en tu relación con Dios, en el discipulado. Hasta dónde tú estás viviendo el discipulado que te haga permanecer unido al amor de Dios y a la verdad de Dios. Así que, bien, pues vamos entonces a considerar lo que ahora nos dice, porque decíamos que aquí en el estanque de Betesda Jesús le dio respuesta a este paralítico. Muchos están paralizados y no están avanzando en la vida espiritual. Como este paralítico, tienen tanto tiempo sin avanzar, sin progresar, ahí están. Incluso es admirable que muchos a pesar de eso sigan, permanezcan, pero no es suficiente. No se trata de solo permanecer, sino que haya fruto, que podamos ver la manifestación, que Dios se manifieste en nuestra vida, pero es por causa del discipulado de la vida cristiana. Así que este hombre, cuando Jesús vino y le dijo, ¿quieres ser sano? El paralítico le dijo, le dijo él, no tengo quien me meta, porque cuando el agua se agita, decía él, entra alguien antes que yo, y yo no tengo quien me meta. Y la respuesta de Jesús no fue, ok, yo te voy a empujar, yo te voy a meter cuando se mueve el agua. Esa no fue la respuesta. Yo creo que el paralítico le dijo a Jesús esto para sugerirle a Jesús que lo ayudara a entrar al estanque, que se quedara con él hasta que el agua se moviera y lo ayudara a entrar para que fuera sanado. Pero en vez de Jesús decirle, ok, yo te ayudo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice ahí en el verso 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esto nos está diciendo que Dios nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a seguirle a Él, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestra mente incrédula, a morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a morir a ser autosuficientes y querer vivir de forma independiente. Él nos está llamando a morir emociones tóxicas, al menosprecio. Nos está llamando a morir a la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento, al rencor. Nos está llamando a morir a la depresión y a la tristeza. Así que él dice que el que quiera venir, el que quiera seguirle, tiene que morir a sí mismo y tiene que negarse a sí mismo. Y la única manera es en el discipulado de la vida cristiana. Así que Jesús le dijo, levántate, no te voy a meter yo no te voy a empujar, yo no te voy a ayudar a que entres, tú levántate. Así que lo que el Señor le estaba diciendo es que el agua se estaba moviendo, la palabra le estaba hablando. Jesús le dijo, levántate, el agua se estaba agitando en el corazón de ese hombre, la palabra se estaba moviendo, de tal manera que este hombre dice que se levantó, escuchó la palabra y entonces obedeció al impulso sobrenatural. Él podía decir, es que no me puedo mover, ¿qué no ves que no me puedo mover? ¿Cómo me dices, levántate si no me puedo mover? Ese es el problema, estoy paralítico. Él estaba luchando probablemente en la mente, en un momento luchó y dijo, no se puede, pero no, él prefirió darle mayor influencia en su mente y en su corazón a lo que Dios estaba diciendo a través de Jesús. Así que nosotros elegimos la respuesta a lo que Dios nos está diciendo. Elige creerle. Elige, a pesar de lo que la mente te dice en contra, tú aprende a obedecer el impulso sobrenatural, porque se produce un impulso, un deseo de hacer lo que Dios nos está diciendo. Así que este hombre respondió
a ese impulso y obedeció el amor de Dios, obedeció la verdad de Dios. Eso es lo que sucede entonces en el discipulado de la vida cristiana. Somos enseñados y capacitados a obedecer la voz de Dios, a obedecerle en todo, a pesar de que no me parezca, a pesar de que yo no lo sienta. Las personas que verdaderamente van a tener progreso en la vida espiritual son aquellos que están obedeciendo, subordinando sus propios pensamientos y lo que bien les parece a lo que Dios dice. El problema de muchos es que viven en la vida espiritual haciendo lo que bien les parece, sin autoridad, sin supervisión, sin mentoreo, hacen lo que bien les parece. Aún quieren servir a Dios y hacer cosas sin un mentoreo, sin estar bajo autoridad, solo porque se les ocurrió y creen que pueden hacer lo que otros hacen. Pero así no es. Necesitas, por tanto, y esa es la importancia de vivir en el discipulado de la vida cristiana. Así que vamos a ver aquí en Juan capítulo 15 cómo Jesús nos habla de este tema tan importante cuando Él se revela como la vid verdadera. Él está estableciendo el discipulado, la vida espiritual, con una figura de la vid. Y Él dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Observa lo que el Señor Jesús declaró y la importancia que tiene el discipulado para que nosotros podamos en verdad ser transformados en el propósito de Dios, para que vivamos en esa nueva realidad que ha sido creada, donde Dios nos quiere bendecir y prosperar, y también donde Él da propósito a nuestra vida, porque Él nos está llamando a ser una luz en medio de la oscuridad. Dios te llama a ser una luz en tu casa, una luz en tu familia, una luz para tus padres, una luz para tus hijos. Dios te está llamando a alumbrar, a resplandecer, a brillar en este mundo con los que te conocen en el negocio, en el trabajo. Ellos perciben algo especial, pero no saben qué hay en ti porque no se los has dicho. Solo tienes que hablar de tu experiencia. Quiero que sepas que Dios cambió mi vida. Mira, dame oportunidad de compartirte y de hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida, y habla de tu propia experiencia. Así que Dios te ha llamado a ser una luz que resplandece en la oscuridad, con los compañeros de la prepa, de la universidad, con los compañeros del trabajo, con tus vecinos. Por eso el amor de Dios nos hace acercarnos a las personas, ir a ellos. Jesús dijo: id y hacer discípulos, vayan a ellos, no esperen a que ellos vengan, vayan ustedes, acérquense, salúdenlos, sean amigables, sean abiertos, ayúdenles, sírvanles, que sean una bendición para ellos y entonces prediquen a Jesucristo. ¡Wow! Así que Dios te llama a ser una sal para la tierra, alguien que detiene la corrupción, alguien que detiene la maldad de este mundo. Nosotros necesitamos ya levantarnos porque hay tanta maldad hoy en nuestra sociedad en que vivimos y no estamos haciendo nada para detener situaciones que están lastimando a la familia, a esta nueva generación de niños, de jóvenes, a las mujeres. Bien, Jesús dice aquí en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y Jesús dijo: vosotros, dice, vosotros, aquellos que le conocen, estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Verso 6. El que en mí no permanece, dice el Señor Jesús. Dice: el que en mí no permanece, aquí en el verso 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¡Wow! En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Quiero que veas que esto es algo que Jesús declaró. Esto es algo que Él está diciendo. No es algo que yo pienso, es algo que Él dijo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la respuesta que tú tienes como alguien que has creído a esto que está diciendo?
porque aquí no habla de congregarse, aquí habla de ser discípulos, no congregantes, sin compromiso, oidores, que les entra por un oído y les sale por el otro, que están viendo si eso que les dicen les parece y les conviene para hacerlo. No, aquí claramente el Señor dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios te ha llamado al discipulado. Es esta palabra griega que se traduce como discípulo o discipulado, es la palabra griega akoloutein, y se refiere a la manera en que seguía un soldado al capitán en la batalla. Era lo que hacía un siervo, siguiendo, un esclavo siguiendo a su amo. Así que cuando nos habla de seguir, nos está hablando de subordinar la voluntad. Seguir es que yo no tengo opinión, ni voto, ni voz. Seguir es que me subordino, yo me someto, yo estoy confiando en el amor de Dios. Y no es ciegamente, es porque le conozco, no ciegamente, no de una manera absurda, sino porque le conozco y sé quién es mi Dios y sé quién es Jesús. Y yo le sigo y tengo confianza que por donde Él me lleve, eso va a ser bueno para mí, va a ser lo mejor para mí. Voy a tener la mejor vida que puedo tener si yo sigo a Jesús. Así que aquí nos dice claramente ser seguidores, personas que no hacen lo que bien les parece, porque muchos entre más tiempo tienen en la vida cristiana, menos fieles son y menos obedientes son, creen que ya saben. Y la verdad es que en realidad se han deformado porque no han sido discipulados, no han entendido el propósito de Dios en la vida espiritual. Así que dice que esto traerá grandeza y gloria al Padre en que llevemos mucho fruto. Tú puedes identificar entonces aquí que Jesús dice que nuestra relación con Él es como la vid, como las ramas. Él es la vid verdadera. Es decir, que la vid fue creada para darnos una idea de cómo es una relación con Dios. Es una figura, una representación, pero la vid verdadera es Jesús y nosotros somos las ramas. Por eso el Señor decía que el que dice en el verso 2, todo aquel que lleva, dice, todo pámpano, toda rama, dice, que ni no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nos está hablando de 3 niveles de avance. Tú tienes que avanzar en la fructificación. Y dice que daremos fruto, luego más fruto y luego mucho fruto y glorificaremos al Padre. Así que tú no puedes perder el tiempo, estar viviendo en la vida espiritual sin fruto. ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿En qué forma tu fe está haciendo que tú avances y tú prosperes y tú camines en este mundo? ¿En qué forma tu fe te está haciendo que tú seas una influencia, un líder influyente en la comunidad, con las personas que te conocen? Tienes que evaluar el fruto y darte cuenta que si no está habiendo fruto, el problema es que tú no te estás comprometiendo lo suficiente para que venga el fruto, porque Jesús lo dice. Si Jesús dice, así es. Tú no puedes cuestionar esto porque esto lo dijo Jesús. Entonces, si Él dice que así va a ser, así va a ser. El problema no está en el Señor, el problema está en nosotros. Si en verdad estamos nosotros permaneciendo. Así que nos habla del fruto, nos dice aquí, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego vuelve a hablar en el verso 5 del fruto cuando él dice, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí, dice, y yo en él, lleva mucho fruto, mucho fruto. Dice que el que permanece en mí y yo en él. Nos está dando aquí 2 condiciones que nos van a activar en la vida espiritual a través del discipulado. 2 condiciones. Número 1, permanecer en su presencia, permanecer en su palabra. Él lo está diciendo aquí cuando nos lo dice en el verso 7 y está poniendo una condición para que haya fruto. La pregunta es, ¿tú estás cumpliendo con estas condiciones? Porque si tú no cumples los requisitos, no puedes reclamar fruto. Aquí nos dice el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Aún nos está diciendo que estas 2 condiciones nos empoderarán, nos harán vivir con autoridad, porque este es el otro criterio básico de la vida espiritual, que muchos solo al no estar en el discipulado no tienen autoridad ni cuando oran. Cuando oran, ruegan, suplican, le dicen a Dios de lo que les está pasando, pero no oran con autoridad. Tienen tanto tiempo de oír la palabra, no tienen autoridad. Porque esto no es algo que se han planteado que es lo que debe de suceder. El propósito de Dios y el llamado es que nosotros vivamos en autoridad.
La autoridad de nuestra fe hace que todo sea posible. Así que es nuestra responsabilidad crecer para tener autoridad y vivir con autoridad. Y esto tiene que ver con identidad. Una persona que sabe que es amada por Dios, que es hijo amado, heredero, tendrá autoridad. Conforme más creces en identidad, te alimentas de lo que Dios dice que ya hizo. Por medio de Cristo crecerás y serás alguien que estará viviendo con autoridad, y cuando tú ores, wow, las cosas van a suceder, va a venir la respuesta de Dios que estás esperando. Pero hay dos condiciones: permanecer, nos habla de la experiencia de orar, de vivir en intimidad con Dios, de estar en su presencia cada día. Por eso los domingos es básico llegar a adorar. Yo me sorprendo que haya cristianos que lleguen tarde, que nunca puedan llegar a tiempo, que no puedan estar en la adoración, no están permaneciendo en su presencia. Si no pueden en un domingo adorar a Dios en la congregación, ¿qué harán en la semana? Nada, nada, no están adorando. Claro, están ahí sobrellevando la vida y llegan a la iglesia, como decimos, arrastrando la cobija. A ver si pasa algo que les levante, pero es que tú eres responsable. Dice el Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, en el libro de Santiago capítulo 1. Así que es nuestra responsabilidad. Si yo no me acerco, si yo no adoro, si yo no tengo en la semana tiempos de intimidad, de estar en la presencia, pues entonces Él no se acercará. Si yo me acerco, Él se acerca. Si no quiero, Él no tiene por qué estar. Si a ti no te interesa, ¿por qué va a venir a tu vida? Pero si a ti te interesa, si tienes hambre y sed de Dios, si tienes pasión por Dios, claro que se va a manifestar a tu vida. Y vas a sentir constantemente su presencia en tu vida. Así que esta es una condición, la presencia. Y la otra condición, pues, son sus palabras. El discipulado hace que tú estés unido a través de su presencia y a través de su palabra. Por eso necesitas ser instruido, enseñado en la palabra. Porque muchos ya ni la Biblia leen. Yo te puedo asegurar, ¿quién está leyendo en la semana su Biblia? ¿Con qué propósito? ¿Para qué lees? Una lectura devocional, claro, está bien, yo me siento, leo la palabra y a ver qué Dios me dice, está bien, pero también se trata de que leamos no solo de manera devocional, sino con un programa, con un propósito, y seamos enseñados para formar convicciones y por tanto estar viviendo en el amor y la verdad de Dios. Así que bueno, estas son las dos condiciones, y el discipulado hace que entonces tú vivas de esta manera. El discipulado te disciplina. Algo que tú necesitas establecer, si verdaderamente eres un seguidor, es cuál es tu horario, cuál es tu tiempo con Dios. Muchos dicen, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿a qué hora? Si tú no tienes prioridad en tu relación con Dios, si solo vienes los domingos o a una reunión a socializar, y tú no tienes tiempo de intimidad donde tú reflexiones, tú medites en lo que Dios te está hablando, ¿cómo va Dios tener la oportunidad de cambiar tu mente, tu corazón y formar convicciones que te hagan vivir por fe? Porque la fe hace todo posible. ¿De dónde va a salir la fe si tú eres alguien que eres un depósito vacío? Eres una cisterna rota que no retiene. Necesitas convertirte en un depósito, llenar tu mente, tu corazón de la palabra. ¿Cuántas escrituras puedes declarar de memoria? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Muchos van a leer la Biblia el domingo, ni siquiera en la semana leen la Biblia el domingo, se sientan a que les lean la Biblia, ni siquiera leen la Biblia en la semana. ¿Cómo va a ocurrir entonces una transformación si tú no estás unido de verdad al amor de Dios ni a la verdad de Dios? El mayor peligro es los que tienen tanto tiempo en la vida cristiana, que creen que ya saben y siguen aprendiendo, no acaban de aprender porque no se han comprometido, solo se congregan. Así que, bien, pues aquí la palabra nos está hablando de esto, y por tanto de una disciplina, un tiempo personal, que tú tengas un tiempo, un día, una hora específica donde tú oras, te deleitas, es un tiempo para estar con Dios. Imagínate que te dan ganas, quieres ver a tu mejor amigo, te la pasas padrísimo, le cuentas tus cosas, él te cuenta las suyas, pero no tienes tiempo. Y dices, no puedo. Entonces amistad no es real.
pero no es así, ¿verdad? Cuando tenemos un buen amigo y la pasamos bien con alguien, buscamos oportunidades para estar con esa persona, no las ingeniamos, aunque estemos muy ocupados, sí podemos tomar un tiempo y decir, nos vemos tal día y tal hora, te invito a desayunar, te invito a un café. Eso es lo que sucede con Dios en el discipulado de la vida cristiana. Tienes una cita todos los días a cierta hora o 1 o 2 días por semana para estar con él, sentarte, tomarte un café, deleitarte en su presencia. ¿Cómo no va a haber alegría y gozo si tú estás viviendo en el amor de Dios? Por eso muchos están tan tristes, afligidos, preocupados, porque no están metidos de esta manera. Después de tantos años como me ocurrió a mí, yo tengo casi 40 años en la vida cristiana, se vuelve un hábito, un estilo de vida. Tú sientes la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo. Y cuando tú oras, ahí está ya, porque siempre estás ahí con el Señor. Decía el profeta, vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso sucede en el discipulado de la vida cristiana. Vives en la presencia constantemente, no solo cuando te pones a orar, constantemente, pero eso requiere mucho tiempo, muchos años para que tu conciencia perciba la presencia permanente de Dios en tu vida. Así es. Bien, pues vamos a la conclusión entonces. Quiero compartir entonces contigo para concluir en el tema de esta noche, avanzando. Le he llamado avanzando, siendo transformados en el propósito de Dios. Ya vimos que Dios nos llama a vivir nuestro llamado al discipulado de la vida cristiana unidos a Jesús para dar creciente fruto. Esto es lo que tienes que tener definido y claro, en qué consiste el discipulado y cuál es el propósito de vivir en el discipulado de la vida cristiana. Muy bien, vamos a llegar a una conclusión compartiendo en pantalla contigo estas imágenes. Muy bien, así que vamos ya a la conclusión. Estoy aquí preparando en pantalla esta presentación para que tú puedas seguirme. Y bien, vemos nuevamente aquí en conclusión, para concluir en esta noche este tema. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la clave aquí para poder dejar de vivir para nosotros mismos y ser gobernados por nuestro yo, nuestro ego, la palabra griega que se traduce como yo es ego, es ser llenos del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, cada día tú estarás con Cristo crucificado, muriendo, negándote a ti mismo para vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo no puedo vivir en el yo, en mi condición humana, y al mismo tiempo vivir en fe. Por eso muchos no viven en fe, porque no están viviendo en sí mismos, sin ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que tú desarrollas, esta habilidad en el discipulado. En el discipulado eres enseñado y capacitado para vivir lleno del Espíritu Santo, constantemente haciendo que la presencia de Dios se manifieste, gobierne tu vida, reine en tu mente, reine en tu corazón y tú vivas en la voluntad de Dios. Jesús aquí declaró, en conclusión, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que Dios nos está llamando a dar más, a dar fruto, más fruto, mucho fruto y ser así sus discípulos. Así que el discipulado hará que tú estés produciendo fruto en tu vida, fruto del amor,
fruto de la verdad de Dios, fruto del poder de Dios. Por eso veíamos eso que nos dice la Escritura: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Jesús está diciendo que conforme somos más unidos va a haber fruto. Somos más unidos al amor del Padre, conforme más tiempo dedicamos e invertimos en una relación personal, vamos a ser personas que estamos unidas a la voluntad de Dios, sintiendo lo que siente, deseando lo que Él desea. Y por tanto vamos a orar lo que Dios quiere que oremos, y vamos a orar aquello que Dios quiere que suceda en nuestra vida y a través de nosotros, como Él quiere que se manifestarse para que su poder cambie nuestro mundo y transforme la vida de las personas que nos conocen. Por eso necesitamos proclamar el evangelio de Jesucristo. Y como vimos en conclusión, Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, tienes que buscar autoridad, que no pierdas el tiempo en la vida espiritual, que tú busques ser alguien que vive con autoridad en lo que dice y en lo que hace. Tú tienes un llamado a ser un líder donde quiera que tú estás. Dios te da sabiduría a través del discipulado para que tú sepas cómo responder ante las situaciones y servir a las personas que están contigo. Servir a las personas que están contigo, ayudarlas y que a través de ti su vida mejore y su vida cambie al finalmente conocer a Jesús. Así que tú tienes la decisión, tú eliges, y esta es nuestra responsabilidad. Aprende a poner tu pie fuera de la barca para vivir en el poder sobrenatural de Dios. En aquella historia donde vemos cómo Pedro, al oír a Jesús decirle ven, puso su pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Dios nos ha llamado a vivir caminando sobre las aguas de una manera sobrenatural, porque todo lo que Dios hace solamente lo hace de una manera sobrenatural. Así que es nuestra elección y nosotros elegimos vivir de esta manera, elegimos vivir por fe, elegimos vivir viendo lo que vemos a través de nuestra fe, no por lo que vemos a través de nuestra vista y de nuestra percepción. Así que aquí vemos en esta escritura cómo fue así que Pedro, el Señor Jesús le dijo, ven, y dice, descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero viendo el viento y viendo el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, o sea que no solo Pedro, sino todos los demás habían hecho lo mismo, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si nosotros elegimos seguir a Jesús, elegimos negarnos a nosotros mismos, vivir para Él, morir a nosotros mismos, dice que vamos a ver su gloria. Vamos a ver cómo verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Así que elige, en primer lugar, vivir en una nueva expectativa sobrenatural. Esto es lo que produce el discipulado de la vida cristiana. Te da la capacidad de elegir constantemente y cada día tú eliges cómo vas a vivir el día. Elige vivir en una nueva expectativa sobrenatural. En segundo lugar, elige una actitud de fe. El discipulado te entrena, te capacita y te inspira para que tú constantemente elijas una actitud de fe y vivas por fe, porque la fe hace que todo sea posible. En tercer lugar, elige vivir con identidad de propósito. Elige vivir como un hijo amado y como un heredero de Dios que tiene derecho legal a todo lo que le pertenece a Dios y nos ha sido dado. En el discipulado de la vida cristiana aprendemos, somos capacitados a tomar lo que Dios nos ha dado y a seguir creyendo y esperar en lo que Dios ya ha hecho para que nuestra vida sea cambiada. Cuarto lugar, elige renovarte. Yo le llamaba resetearte, elige renovarte, porque esto es lo que hace el discipulado de la vida cristiana, te renueva. Dice, no se conformen a este siglo, Romanos 12:2, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Renovar la mente, cambiar nuestros pensamientos, toma tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Hay personas que tienen patrones en la mente, patrones y hábitos destructivos, tóxicos. Su mente todo el tiempo está operando de una forma destructiva, con incredulidad, con temor, con angustia.
Viven preocupados todo el tiempo con una mente llena de afán. ¿Cómo vas a renovar tu mente si tú no estás disciplinándote y no estás comprometido a una transformación que consiste en cambiar tus pensamientos y hacer que tu mente sea nueva y opere de una manera totalmente nueva con la verdad y la realidad de Dios? Así que reconoce la llave que puede abrir, la llave que puede abrir esta puerta para que tú puedas vivir de una manera sobrenatural en la vida nueva y abundante. Y por eso en el discipulado que nosotros te ofrecemos tenemos 3 metas en el nivel básico que deseamos cubrir este propósito. En primer lugar, sanando la fe de nuestra identidad a través del curso La Paz del Perdón. Número 2, edificar la fe de nuestra identidad, edificar a través de un programa que se llama Edifica, donde formamos convicciones para que tú vivas en una nueva identidad. Y en tercer lugar, empoderar la fe de nuestra identidad, oyendo la voz de Dios y viviendo con autoridad. Nosotros estaremos, por tanto, empoderando nuestra fe, edificando nuestra fe, sanando nuestra fe. Esto es lo que se requiere en nuestro discipulado y yo te quiero hacer la invitación para que tú te unas y tú ingreses a Avanza, que ahora se va a transformar en un instituto, el Instituto Avanza, Centro de Entrenamiento Intensivo, donde estamos colaborando con las iglesias. Es un proyecto apostólico que tiene como propósito servir a las iglesias, ofrecer este programa de discipulado, de mentoreo, para que en las iglesias podamos hacer discípulos y podamos hacer que la iglesia cumpla con su propósito. Muy bien, pues yo los espero aquí en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023. Nada es imposible para Dios. Les amamos, les bendecimos. Dios te está llamando a avanzar siendo transformado por medio del discipulado de la vida cristiana en el propósito de Dios.